varias cuestiones, ¿no?, como para abordar. Yo creo sinceramente que nosotros llegamos a este debate con una discusión absolutamente manchada y, si se quiere, estéril. En primer lugar, este dictamen que estamos tratando, y yo quiero reiterar la posición que sostuvo el senador Morales en la sesión anterior. Este es un dictamen que va a caer por un planteo natural de nulidad. En su oportunidad, para el tratamiento de la creación de este Instituto Universitario de Derechos Humanos, se convocó a un plenario de comisiones, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la Comisión de Educación y Cultura y Derechos y Garantías. En la primera reunión no hubo quórum, se intentó suscribir la misma, pero no hubo quórum, se pasa a una segunda reunión. En una segunda reunión, en el marco de ese plenario, se insiste justamente con la suscripción o con las propias firmas. Como se reúne únicamente el número del quórum suficiente de la Comisión de Presupuesto, se suscribe el dictamen por la Comisión de Presupuesto, pero con un gran error. Ahí hay un error de interpretación, porque el artículo 105 es muy claro. Cuando se convoca un plenario de comisiones, para dictaminar se requiere justamente el quórum en todas las comisiones. Hace aproximadamente, creo yo, 15 días, se materializa la tercera convocatoria, y en esa tercera convocatoria, que supuestamente en los días previos se había hecho referencia a que después de fracasadas 2 reuniones y al no contar con el quórum suficiente, era factible que el oficialismo presente o inste a la propia presidenta, a la presidencia a dictaminar con el tercio, conforme lo prevé el reglamento, y nos encontramos con la sorpresa que eso no ha ocurrido. Convocan a un plenario de Educación y Derechos y Garantías. Antes de eso se da un hecho político que no es menor, no por la renuncia de la senadora Michetti, que es miembro de la bancada del PRO a la Comisión de Derechos y Garantías, porque cada uno puede renunciar. Lo que sí es un hecho para nosotros políticamente muy potente, muy fuerte, es el reemplazo de la senadora por un miembro del propio oficialismo, porque con ese reemplazo se alteró el equilibrio en la composición de la propia comisión. Hay que ver de los 17 integrantes cómo queda la composición final, y a partir de ese hecho, con el reemplazo de la senadora Michetti por la senadora Aguirre, parcialmente sacan dictamen y se presentan al recinto diciendo: señores, acá no pasó nada y estamos en condiciones de tratar. No es así. Esto no puede tratarse, porque el plenario de comisiones, cuando fue convocado, y esto nos ha pasado, yo recuerdo muy bien, cuando fui parte de un plenario de comisiones y que nos faltaban a veces una sola firma y nunca pudimos lograr avanzar en la tarifa social, porque no contábamos con el quórum de la totalidad del plenario de las comisiones. Y por ese precedente, justamente, nosotros quedamos prácticamente en las últimas sesiones de hace 2 años atrás con una ley o con una media sanción de tarifa social. Por tanto, creo que todo lo que se pueda decir en la cuestión de fondo, y que la vamos a decir, o las modificaciones que puedan proponerse, quedan a un segundo plano, cuando en verdad la mancha es de origen. Ahora bien, independientemente de no contar con este tema, con una convocatoria acorde al reglamento, la cuestión del reemplazo de un integrante, de un miembro de la oposición por un integrante del oficialismo puede darse en la medida que se mantenga el equilibrio político. Ahora, yo no recuerdo, presidente, y eso sí lo quiero dejar sentado, no recuerdo en estos años, siempre lo recuerdo fundamentalmente al senador Adolfo Rodríguez Sá, hacer los planteamientos de rigor cuando justamente exige, y con mucha razón, y por eso hemos modificado el reglamento, para modificar el reglamento y la composición de las cámaras para mantener el equilibrio político. Yo no recuerdo que un integrante de la oposición termine cediendo un espacio y que ese espacio sea reemplazado por el oficialismo. La verdad, no lo recuerdo. No quería dejar pasar por alto este tema porque me parece, por lo menos, la experiencia en estos años, de un detalle que no es menor, por todo el entramado que rodea la creación de este Instituto Universitario justamente de Derechos Humanos. Y en ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con este dictamen, presidente, por varias razones. En primer lugar, nosotros rechazamos este proyecto porque la creación del Instituto Universitario no cumple los requisitos que prevé el artículo 46 de la Ley de Educación Superior.
Las instituciones universitarias nacionales, dice el artículo 46, son personas jurídicas de derecho público que solo pueden crearse por ley de la Nación con la previsión de crédito presupuestario asignado y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. Como así también, tanto la creación como el cierre requerirán del informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional. Este proyecto, la creación de este instituto no cuenta ni con el estudio de factibilidad y tampoco con el informe del Consejo Interuniversitario Nacional. Y el informe del Consejo, si bien no es vinculante, es central, porque el informe del Consejo Interuniversitario tiene que ver con la razón misma de la creación de la universidad o del instituto, si se dan las condiciones, si están dadas las cuestiones objetivas en cuanto a la cuestión del estado de los docentes, al relevamiento del lugar, y no existe informe del Consejo Interuniversitario Nacional. Es más, es la primera vez que nosotros acudimos, no es la primera vez, también se ha dado en otro caso emblemático, donde acudimos a discutir o a tratar de sacar de prepo en un plenario de comisión sin escuchar a las partes interesadas, sin escuchar a los integrantes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sin escuchar a los rectores o a quienes representan a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, sin escuchar a la otra contraparte, que es el claustro docente. Es la primera vez que acá se trató de prepo de sacar un dictamen. Y la pregunta que uno se hace a esta altura, cuando no existe ningún tipo de convenio o informe del Consejo Interuniversitario Nacional, ¿por qué se avanza? Porque todas las universidades que fueron aprobadas, inclusive por este recinto, cuando no contaban con el aval del Consejo Interuniversitario Nacional, sí tenían su dictamen. Y voy a citar, para recordar algunos al modo de ejemplos, cuáles fueron aprobadas en los últimos años contando con el informe del Consejo Interuniversitario Nacional. En el 2007, la Universidad Nacional de Río Negro. 2007, Chaco Austral, en la provincia del Chaco, en Sespeña. Universidad Nacional de Villa Mercedes en el 2009. Universidad Nacional del Oeste el 2009. Universidad Nacional de Almirante Brown 2009. Autura Jaureche 2009. Universidad Nacional de Moreno 2009. José C. Paz, 2009, Tierra del Fuego, Antártida, Isla Atlántico Sur, 2009. Todas que han pasado por el dictamen de la Comisión de Educación y por el dictamen de algún otro plenario han contado con el informe del CIN. Esta no cuenta con el informe del CIN. Acá lo que se ha dado es la vocación política del menor corto posible, si es tiempo posible, evitando la discusión, evitando el debate, lograr el dictamen. De prepo, con artimañas, con renuncias, con reemplazos, que desde el punto de vista legal pueden cerrar. Ahora, desde el punto de vista político, hay una zona gris que hay algunos que desde mi punto de vista no pueden justificar desde la política. En segundo lugar, el proyecto decía claramente, independientemente que se modifique, que existe un convenio entre el Gobierno Nacional y la Universidad Popular y la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la propia universidad. Que existe ese convenio. Acá lo que se saca es la redacción de la ratificación del convenio. Una cosa es eliminar que nosotros ratificamos el convenio que suscribió el Gobierno de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional, con la Fundación Madre de Plaza de Mayo y la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo. Pero eso no quita que este convenio exista. Y ese convenio, por supuesto que existe, señor presidente, porque ahí está la razón central de la creación de este instituto. ¿Por qué se crea este instituto? ¿Qué hay detrás de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y cuál es el vínculo jurídico y económico que tiene con la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo? Esta universidad, el sostén económico y financiero y la propietaria de la propia universidad es la Fundación, porque lo dice el estatuto. ¿Y qué pasa con la Fundación Madres de Plaza de Mayo? Bueno, esta fundación está investigada en un hecho escandaloso de corrupción que salpica al Gobierno Nacional. Entonces, ese hecho de corrupción y los pasivos de la Fundación no van a evitarse que el Estado se haga cargo porque el Estado Nacional suscribió un convenio. Se puede eliminar que no ratificamos el convenio entre la Nación, la Universidad y la Fundación, pero el convenio existe. Y con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que ese convenio existe. Sí. Senador Morales. Para ampliar y abonar la línea que está planteando el senador Naidenov, es tan grave el hecho que tuvieron que modificar el dictamen.
Es decir, acá vino para la aprobación de un convenio. Y no es comparable con el caso de IUNA, porque en el artículo primero transformamos el Instituto Universitario Nacional del Arte, creado por el decreto 1404 del 96, en universidad. No tiene nada que ver con este caso, porque IUNA es un ente público, un instituto público, que es financiado por el Estado. Esta creación del año 96 de este instituto, firmada por este decreto, establecen obligaciones y derechos para el Estado. El Estado es el que pone la plata. Y las transferencias del personal y todo esto, hay una relación jurídica que continúa porque es de Estado, de ente público a ente público. Lo que se hace con el instituto es modificar la categoría de instituto a universidad. Así que no tiene nada que ver el artículo 4 que se ha leído con el artículo 4 de la universidad que pretende crearse acá. ¿Por qué? Porque se trata de un instituto creado por una fundación, una organización de la sociedad civil, es decir, un ente privado no público. Y el solo hecho de que se incluya a los alumnos, al personal docente, no docente y directivos, los directivos, lo que estamos planteando nosotros es que tienen responsabilidad y los docentes también vienen con toda la situación jurídica que traen los docentes. Esto es, todas las obligaciones de antigüedad, todas las obligaciones laborales que tienen y aún las obligaciones que estén pendientes ante la AFIP de la falta de pago de aporte y contribuciones, que es uno de los temas más graves que está afrontando la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Entonces, el solo hecho de darle una extensión jurídica a un ente privado, hacerlo público y llevar el personal docente, personal no docente y los directivos, que también nosotros estamos haciendo planteo de que tendrían responsabilidades jurídicas, penales, administrativas, por todo el descalabro de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, no tiene nada que ver. Y la eliminación del convenio no subsana las responsabilidades de las que nosotros nos vamos a hacer cargo, así que quiero abonar con estos 2 o 3 temas la línea argumental que está planteando el senador Naidenov y luego vamos a por qué nosotros objetamos y cuál es el descalabro de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Muy bien, gracias, senador Naidenov. Ese vínculo jurídico lo establece el propio estatuto, es decir, la relación directa, porque algunos pueden decir, ¿qué tiene que ver la fundación? ¿Qué tiene que ver que la fundación haya operado como contratista del Estado con el proyecto Sueños Compartidos con la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo? No, hay un vínculo directo, jurídico, económico, porque es la que administra y es la propietaria de la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, porque lo dice el estatuto. Entonces, independientemente de todo lo que se trate de dibujar, así como se intentó sacar este dictamen con todas las artimañas políticas que están en poder del propio oficialismo, lo cierto y concreto es que acá el Estado se está por hacer cargo de una gran fiesta, presidente. Pero para hablar de la fiesta, de lo que estamos hablando, yo sí quiero hacer referencia justamente a la cuestión central, algunos puntos que creo que todos lo tenemos que conocer, porque por ahí quizás se desconocen, y que tienen que ver con el informe brindado por la Auditoría General de la Nación, que ha auditado el periodo 2005-2011 de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que ha auditado como objeto central evaluar la asignación de los fondos públicos nacionales que fueron transferidos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ya sea a través de las jurisdicciones provinciales o las jurisdicciones municipales, a los efectos de avanzar en este plan de sueños compartidos, cuyo propósito central pasaba justamente por la construcción de viviendas u obras para los sectores absolutamente vulnerables de la propia población. Lo que se auditó en total son 779.310.000 pesos con 32 centavos. Miren, el relevamiento fue compuesto por las obras del municipio de Seiza, algunos en provincia del Chaco, algunos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipio de Tigre, municipio de Rosario, provincia de Santiago del Estero. Pero voy a hacer referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la lógica del funcionamiento del Estado, o mejor dicho, con la connivencia del Estado, con los administradores de la Fundación, y cómo se ha montado, pero una monumental estafa al Estado. Monumental estafa que termina con una deuda de más de 237 millones de pesos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos,
La mayoría de ese endeudamiento tiene que ver con aportes no realizados de los propios trabajadores, de quienes eran contratados por sueños compartidos, y que esa fiesta de 237 millones de pesos, con esta idea de avanzar en la creación de un instituto que viene a absorber a la Fundación, la vamos a terminar pagando todos. Pero esta monumental estafa no es una cuestión alocada de dos chicos que de manera apresurada han burlado la buena fe de la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo de Bonafini. Me refiero a los hermanos Joclender. No, esto fue gestado, esto tiene un vínculo directo con el Ministerio de Planificación Federal. Un Ministerio de Planificación Federal que, pese a que reiteradamente fue advertido por la auditoría o por las unidades ejecutoras que no se cumplían con los controles, continuaban con la transferencia de fondos. A las jurisdicciones provinciales o a las jurisdicciones municipales para abonar a la propia fundación. No estamos hablando de 3 centavos, estamos hablando de 770 millones de pesos que fueron auditados. Y en ese contexto de esa auditoría, algunas cuestiones que me parecen central para que todos tengamos idea de lo que estamos hablando. Conforme surge del análisis de flujo de fondos, el 85% del dinero que ingresó a las cuentas de la Fundación tienen su origen en transferencias efectuadas por el Gobierno Nacional con el propósito de financiar estas obras del programa de Misión Sueños Compartidos. Con otros aportes llegó al 88%. Fíjese esto, presidente. Acá hay muchos que han estado al frente de carteras del Ejecutivo, algunos fueron gobernadores y hasta expresidentes y conocen mejor que nadie los mecanismos de contratación del Estado Nacional o del Estado Provincial. ¿Cómo era la contratación de este emprendimiento Sueños Compartidos? La contratación de vivienda se adjudicaba a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en forma directa, sin sustentación legal válida, afectando los principios de libertad de concurrencia oferentes, igualdad de oportunidades, publicidad de los actos y transparencia en los procedimientos. El análisis de los documentos relevados por el equipo de la auditoría permite reconstruir un patrón de comportamiento de las jurisdicciones en las que se menciona el compromiso del Gobierno Nacional a financiar las obras desarrolladas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, previa a la suscripción de los respectivos convenios de financiación de la obra. Esto es, metele que yo garantizo. Eso fue el compromiso que asumió el Estado Nacional. Contratación directa. Estamos hablando de obras en un total de más de 770 millones de pesos que auditó la AGN. Presidente. Por favor. Sí, como no. ¿Le pidió una interrupción? No, voy a terminar, porque estoy hablando del instituto, porque hablar del Instituto Universitario de Derechos Humanos tiene que ver con la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y la que administra y es titular de los fondos y los recursos de la universidad es la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Y la Fundación Madres de Plaza de Mayo está investigado, repito, en un hecho escandaloso de corrupción que salpica de manera directa a funcionarios del gobierno y también a quienes han administrado la fundación. Por eso leo este informe. Porque si no existiera este informe, si no existiera la caducidad de un plan de pago ante la AFIP de 237 millones de pesos, si no existiera todo lo que se viene observando hace 3 años de manera escandalosa con la administración de Joclender o la acusación de Joclender al propio Gobierno Nacional, hoy no estaríamos discutiendo esto. No tenga dudas, presidente, que no estaríamos discutiendo la creación de un instituto que absorbe a la universidad si no es por esto. Porque esta es la razón de la creación del instituto. Después, si quieren, saquen, que no se aprueba el convenio, pero el convenio está. Saquen lo que quieran. Pero acá nos vamos a hacer cargo como Estado, no como gobierno de esta fiesta. Así que yo voy a seguir hablando de este informe, porque este informe es bueno que lo conozcamos. Y si lo conocen todos, que lo conozcan los ciudadanos. Porque esta es la demostración de la discrecionalidad y la impunidad. Por eso se trata de levantar las banderas de los derechos humanos o el compromiso de las madres tras que bajo ese paraguas que opere como cortina de humo para tapar semejante fiesta, o mejor dicho, para hacerse cargo de esta fiesta. Más allá de las responsabilidades que pueden haber en la justicia penal y que serán motivo de investigación. Acá estamos hablando de una gran deuda, de una gran estafa que se perpetró con el acompañamiento de funcionarios del Gobierno Nacional. Por eso hablo de los incumplimientos previsionales, pero voy a tratar de ser breve porque el informe es muy rico.
Pero voy a continuar con esta fundación porque dice no tiene nada que una cuestión de privados. No, no es una cuestión de privados. Me parece que hay un error de interpretación. Los fondos son públicos, los aportes son públicos y fueron girados a las jurisdicciones provinciales o municipales para justamente afrontar el pago de las obras de los sueños compartidos. Y como consecuencia de esos fondos y como consecuencia del incumplimiento de la propia fundación, incumplieron obligaciones de pago, y yo quiero referirme al tema de la FIP, de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. Es decir, la mayoría de los trabajadores que colaboraban, digamos, en la construcción, como operarios de la construcción, esta fundación ni siquiera cumplió con el aporte que prevé la ley de fondo para el caso del desempleo, porque el trabajador de la construcción tiene un fondo específico y tampoco se cumplió con esto. Y no cumplieron con los aportes, por eso la FIP nos informa que la deuda, porque se le otorga un plan de facilidades de pago de 108 cuotas, pero la deuda al día de la fecha que tiene justamente la fundación es de 237.121.000 pesos. Esa es la deuda, que este informe fue brindado por la FIP el 27 de febrero del 2013, mediante una nota sin número que entregó a la auditoría. Esta es la deuda que tiene la fundación, por aporte. Pero bueno, este es un capítulo, el tema de la deuda, por qué el Estado dejó hacer, por qué nunca se intervino desde la unidad ejecutora cuando los trabajadores denunciaban que no se cumplían los aportes. Esta es la connivencia y la relación directa entre el Ministerio de Planificación, los funcionarios del Ministerio de Planificación y fundamentalmente los miembros de la Fundación. Senador, lleva media hora, ¿eh? Sí, ya termino, un poquitito más, presidente. Gracias. Porque esto es muy interesante, porque, por ejemplo, vamos a tratar de hacer referencia a un tema, a un capítulo que tiene que ver con los pagos de la Fundación. Fíjense que, independientemente de las obras y de los incumplimientos, que en la gran mayoría no fueron ejecutadas estas obras, fíjese este dato, presidente. Esto está en la página 172 del informe de la Auditoría General de la Nación. Una observación resultante del análisis de flujo de fondos. La Fundación efectuó pagos a personas jurídicas cuya actividad, conforme surge de la consulta realizada en los registros de la FIP, no se encuentran relacionadas con la gestión de obras. Acá hay pagos que efectuó la Fundación, de aporte que recibió del Gobierno Nacional. Se detectaron pagos que por sus características ponen de manifiesto, bueno, son muy sutiles, la probabilidad de existencia de irregularidades. La verdad que esto es vergonzoso, presidente. Se hallaron pagos a funcionarios públicos, tanto a nivel nacional como provincial, Senador, que tenían responsabilidad de control y aprobación. Le pido, por favor, si puede ir redondeando. Estoy redondeando, pero... Porque eso lo puede insertar tranquilamente. Sí, no, es que esto no es para insertar, presidente, esto bueno, es justamente para que se conozca. Prepare la presentación en los tiempos. Sí, está bien. ¿Saben cuántos cheques fueron girados? 5.228 cheques fueron girados a la cuenta corriente. 5.288 cheques, presidente, que fueron remitidos a los juzgados que se investigan. Mucho, porque este instituto tiene que ver porque lo creamos para hacernos cargo de este muerto, presidente. Observaciones sobre los procedimientos de adjudicación, escritura y hipoteca. Bueno, perfecto, voy a tratar de no seguir. Gracias. Los invito a todos. Sí, yo sé que a muchos, la verdad que les quema que se conozca este informe, pero se tiene que saber. Porque este informe y estos 237 millones y esta connivencia entre algunos funcionarios de la cartera de planificación que gestaron con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y con sus administradores los sueños compartidos terminó en esto, en esta gran fiesta. Y por más que se saque del convenio, que nos hacemos cargo de lo que suscribió la Nación, esto es una fiesta, un escándalo lo que nosotros hoy estamos aprobando. Y no es uno de los primeros escándalos que se aprueban así porque sí, presidente, en este recinto. Pero esto es una vergüenza lo que nosotros vamos a hacer hoy. Por lo menos nosotros no lo vamos a prestar. No vamos a acompañar con esto. Para terminar, únicamente para terminar acá, el miembro informante, lamento que no esté presente o está por ahí está el miembro informante, hacía referencia a que no se puede manchar la historia de las madres. Y la verdad que creo que nadie quiere manchar la historia de las madres en ningún organismo comprometido con los derechos humanos. Pero hay un gran inconveniente que tiene que ver con el propio gobierno, presidente.
Este gobierno está convencido que la historia se inició en el 2003 y que la gesta por la reivindicación de los derechos humanos nació justamente con el propio kirchnerismo. Y ese es el problema que nosotros tenemos, porque están absolutamente tan confundidos que hasta modificaron en el 2006 el prólogo del Nunca Más, y esto lo hizo este gobierno. Este gobierno, defensor de los derechos humanos, que justamente se vanagloriaba de no criminalizar la protesta social, es el gobierno que avanzó con la sanción de una ley antiterrorista. Y cuando nosotros advertíamos que este es un país federal, y que una cosa es este recinto donde todos nos podemos dar el lujo de decir ciertas cosas, porque así, acá todos somos republicanos y federales, pero en muchas de nuestras provincias el manejo es muy feudal. Nosotros advertíamos que esta ley podía ser utilizada con otro carácter. Bueno, y casi pasó en Santiago y a tiempo lo corrigieron, pero se corrigió porque está este ámbito y porque la senadora Morandini acercó al marco de la comisión a un periodista que prácticamente fue imputado en el contexto de la ley antiterrorista. Y si no estaba este recinto y este ámbito federal, no sé lo que sería de la vida de ese ciudadano. Estoy seguro que la causa avanzaría en el marco de la ley antiterrorista. Como también se decía que se respetaba la tolerancia, el disenso y los propios derechos, y se avanzó en actos de espionaje y denuncias de espionaje de dirigentes sindicales y sociales en el contexto del Proyecto X. Esto pasó con este gobierno. Pero como si esto no alcanzara y si nos dicen, bueno, también derogamos la audiencia de vida y punto final, que a nosotros nos parece muy bien, todo se borra de un solo plumazo, con una sola decisión, con la decisión de Milani, que es una vergüenza. Esa decisión es un retroceso de 30 años de consolidación de un sistema democrático, cuando un hombre del ejército y de la inteligencia está al frente justamente de la cartera. Ese es este gobierno. ¿Y sabe cómo voy a finalizar? Tenía muchas cosas, quiero ser respetuoso del tiempo, disculpen si me excedí. Creo que también vale la pena para saber por qué uno se opone cuando se crea, porque creo que es uno de los pocos institutos que nosotros no acompañamos, independientemente de que muchas veces el SIN ha brindado dictámenes que no es conveniente la creación. Siempre tuvimos una visión aperturista cuando se trata de la universidad o un instituto, pero esto es diferente. Yo voy a terminar con algunos breves párrafos de la carta que enviaran los profesores Raquel Ángel y Alberto Guilis a las madres de Plaza de Mayo, cuando las madres, o mejor dicho, Eve Bonafini manifestó su acompañamiento público fundamentalmente al general Milani. Tiene que ver, porque en esta línea se enmarca el apartamiento justamente de esos derechos humanos que ustedes dicen defender. Y ensuciaron la cancha, mancharon a los organismos, presidente. Avance, senador. Ha ocurrido algo que para nosotros, docentes de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, marca un límite. La bienvenida a un general imputado como genocida, César Milani, a un ámbito que debió permanecer intocado. El de las madres, el de los desaparecidos, el de una universidad que nació como de lucha y resistencia. El momento de inflexión empezó con la llegada del gobierno kirchnerista. Al principio de esa deriva quisimos querer que aunque las madres lo apoyaran, la universidad podría seguir conservando su independencia. Año tras año, la universidad fue perdiendo su antigua sustancia, aquello que lo sostenía y le otorgaba sentido. Hasta acá llegamos, nosotros no podemos seguir. Por respeto a la lucha heroica y solitaria de las madres en los años más sombríos de la historia, pero sobre todo por solidaridad con quienes no volvieron, nuestros compañeros, en cuyo nombre hoy hablan aquellos que están en pugna con su propio pasado. Los desaparecidos no están para defenderse, cualquiera puede entonces manipularlos a su antojo, adjudicándoles proyectos a la medida de las miserias del presente o de sus propias miserias. Por estas razones, por el apartamiento, por la hipocresía discursiva, por un falso relato y porque detrás de esto lo que va a hacer el Estado es hacerse cargo de una gran fiesta, nosotros nos acompañamos a este dictamen.